Este es tu tiempo con Dios. Te invito a tomar tu Biblia para estudiar Marcos 6, versículos del 30 al 44. La alimentación de los 5,000. Y la palabra de Dios se lee así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Leyendo el texto nos damos cuenta de que los discípulos regresaban de una gran asignación que les había sido dada por nuestro Señor Jesús, en la cual fueron enviadas a las ciudades vecinas de 2 en 2 como sus emisarios, dándole autoridad sobre los espíritus inmundos para predicar el arrepentimiento y ungir con aceite a los enfermos y sanarlos. Dice la palabra que ellos se juntaron con Jesús para contarle lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Estaban ya muy cansados, puesto que les mandó no llevar nada para el camino, ni dinero, ni pan, ni doble vestido. Cuando Jesús nos envía misiones o tareas en las que se nos asigna, en las cuales una vez ya terminadas, tenemos nosotros la obligación de regresar a la fuente, o sea, Dios, para contarle y reportarle lo que hicimos. Pero muchas veces no lo hacemos y no sabemos si la tarea que nos fue asignada, si realmente la hicimos de acuerdo al plan y al propósito que nuestro Salvador nos pidió. Así que debemos ir en busca a Dios para reportar cada tarea que se nos asigne, para determinar si lo hicimos de acuerdo a su propósito y a su plan. Siguiendo con el texto, les dijo Jesús que se reunieran aparte a un lugar solitario para que pudieran descansar, recobrar fuerzas y tener una reflexión con los discípulos. Así que Jesús, preocupado por ellos, los lleva a ese lugar aparte. Así también nosotros, después de trabajar para el Señor en las tareas que Él nos ha asignado, debemos descansar en sus fuerzas, en buscar ese refrigerio para poder dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Pero ¿cuántas veces queremos hacer muchas obras para Dios y no queremos detenernos? Porque muchas veces no son ni las tareas
que nos ha ordenado Dios, ni tampoco vamos a recobrar fuerzas con Él, porque estamos muy ocupados en la siguiente tarea y creemos que eso viene de Dios, pero en veces somos nosotros mismos los que nos creamos esas tareas para estar ocupados y que no fueron reveladas por Dios y no estamos descansando realmente en el Señor. Dios quiere que en cada tarea lo busquemos y descansemos con Él, con el fin de pedirle consejo, dirección, fuerza y ayuda, pero también para hacerle entrega de nuestro servicio como una forma más de adoración y el darnos tiempo para escuchar la voz de Dios a través de la oración, que es fundamental para ese servicio fiel. Nos dice el texto que esa tranquilidad se vio interrumpida por una gran multitud que lo reconoció y que lo seguía por el impacto que había tenido el ministerio de Jesús en sus vidas. Y ahora sumado también al de los discípulos, que al ir a las ciudades vecinas, pues escucharon este mensaje. Dice el texto que eran muchos los que iban y venían, de manera que los discípulos aún no tenían ni tiempo para preparar su comida y se fueron solos a una barca para descansar y tomar un refrigerio con Jesús. Pero la multitud, viendo que iban a ese lugar en solitario, fueron a buscarlos a pie. Dice la palabra que llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Dios siempre nos está llamando a buscarlo a un lugar solitario para apartarnos con Él. Así que necesitamos tener un encuentro a solas con Dios y constantemente de estar buscando su presencia, como nos lo dice en el Salmo 63. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. O como en el Salmo 5. Escucha, oh Yahweh, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Yahweh, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O como lo dice en Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y tú cómo estás buscando la presencia de Dios en tu vida? ¿Estás apartándote y encerrándote y yendo a un lugar solo para buscar un encuentro con Jesús? ¿O no lo estás buscando? Nos dice el versículo 34 que Jesús salió y tuvo compasión de la multitud. A pesar de que Jesús quería descansar con sus discípulos, tuvo misericordia de la gente, aunque llegaban en un momento muy inoportuno, que en lugar de molestarse, renunció a su descanso para atender a la multitud. Dios siempre va a tener la disposición de buscar al necesitado y al afligido. Nos dice, porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa entre sus ojos. El trabajo de Dios nunca se detiene para el necesitado. En Salmos 34 nos dice, clama a los justos y Yahweh oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. En Isaías 41 nos dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Yahweh, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Pero vemos en el texto que Jesús quiere darles una tremenda lección a sus discípulos, que es atender a estos necesitados, que implicaría renunciar a uno mismo para que después los discípulos renunciaran a ellos mismos, así como lo hizo Jesús para cubrir las aflicciones de toda la multitud. Cristo pone una condición para seguirlo, para ser su discípulo.
La renuncia a uno mismo y el compromiso de cargar la propia cruz es negarse a sí mismo, es decir, que uno debe de ir en contra de todo lo que le puede causar gusto, placer o comodidad, simplemente olvidarnos de nosotros mismos y vivir solo para Dios y los demás. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para seguir a Jesús debo negar mis propios pensamientos e ideas y ponerlos en la cruz donde pueden morir. Vemos que Jesús quiere enseñarles a sus discípulos y quiere enseñarnos a nosotros también que consolemos a otros a pesar de nuestras propias circunstancias y aflicciones y lo cansado que estemos en el caminar con Jesús. Que siempre debemos estar dispuestos a brindar la mano a todo necesitado. En 2 de Corintios 1:1-4 nos dice: el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nos dice el texto que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. La multitud estaba buscando un modelo, un ejemplo. Buscaban a un maestro a quien seguir y de quien aprender. Y realmente lo encontraron en Jesús. Nos dice en Santiago 4, versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por eso es que nosotros debemos de ir hambrientos y sedientos de buscar la palabra de Dios. Como lo dice en Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús tuvo compasión al verlos sin ser dirigidos por nadie. Esta multitud se dio cuenta de que las enseñanzas de Jesús eran muy diferentes a las de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y de sus gobernantes. Ellos se dieron cuenta de ese vacío que sentían al escuchar a esos sacerdotes. Por un lado, estaban sus líderes espirituales que no les alimentaban con la palabra de Dios, sino que toda su enseñanza consistía en transmitirles tradiciones humanas. Como dijo Jesús, eran ciegos guiados por ciegos. Si los líderes espirituales de la nación carecían de vida espiritual, ¿cómo podrían conducir a las personas sencillas bajo su cuidado? Por otro lado, estaban sus líderes políticos que no estaban en mejor condición, como el rey Herodes y de sus príncipes y gobernantes y principales de Galilea. Todos ellos eran hombres corruptos, injustos, esclavos de sus propias pasiones y pecados. Eran usurpadores de un trono y un gobierno del que no eran dignos. Por eso es que consideró a la multitud como ovejas sin pastor. Así que tú debes de ser como esa oveja y que Jesús sea tu pastor y seguirle a Él y no seguir doctrina de hombres en donde no encontrarás nada. En Juan 10, del versículo 3-4 nos dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En Juan 10:14 nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En el Salmo 23 nos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En Ezequiel 34 nos dice: porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país.
En buenos pastos las apacentaré, y en los lugares altos de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y les daré aprisco, dice Yahweh el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Nos dice la palabra que Jesús empezó a enseñarles a la multitud muchas cosas. Jesús sintió esa necesidad de enseñarles, así como un pastor cuida a sus ovejas, así actuaba Jesús, proveyendo esa comida espiritual para la multitud. Él no se cansa y siempre está dispuesto a enseñarnos, a pesar de que nosotros somos un pueblo rebelde y no hacemos caso a su voz. Pero sabemos que podemos ir confiadamente al trono de su gracia por su palabra, como lo dice en 1 Corintios 10, 3 al 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O como en Isaías 55, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. En verdad que esta es una verdadera promesa de Dios, en la que si realmente confiamos y creemos a su palabra, no necesitaremos dinero para comprar y comer. Pero si en verdad le crees y pones toda tu fe en el Señor. Nos dice la Escritura que se hizo de noche y los discípulos se le acercaron a Jesús diciéndole que estaban en un lugar muy aislado y desierto. Además le dijeron a Jesús que despachara a la gente para que fuera a los campos y aldeas cercanas para que pudieran tomar algo de comer. Los discípulos le informaron a Jesús acerca de esta situación, como si el Señor Jesús no conociera perfectamente lo que estaba pasando. Prácticamente los discípulos estaban actuando de una forma lógica, pero sin fe. Estaban actuando sin pensar en la multitud que solo buscaba las enseñanzas de Jesús. Dios estaba a punto de enseñarles una gran lección a sus discípulos en la que realmente ellos tendrían una gran responsabilidad con la gente. Para Jesús, la multitud despertaba la compasión y la misericordia del Señor. Para los discípulos significaba una gran molestia como para querer despedir a la gente. Jesús, como el buen pastor, hacía suyo el problema de la gente, y para a los discípulos no creían que era su responsabilidad. Si los discípulos querían llegar a ser fieles seguidores de Jesús, tendrían que aprender este importante principio. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente haciendo las cosas por amor y misericordia por los demás? Nosotros, ¿qué tanta compasión nos está moviendo para hacer nuestro el problema de los demás? Jesús le responde a sus discípulos: denles ustedes de comer. Los discípulos responden: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. En aquel tiempo un denario equivalía a un salario de trabajo, o sea, serían aproximadamente 200 salarios con los que contaban. Ese dinero pues no les alcanzaría para los 5,000 hombres que estaban ahí reunidos, y sin contar las mujeres y los niños que venían con los hombres acompañándolos, por lo que estaríamos hablando aproximadamente de unas 20,000 personas ahí reunidas. Vemos nuevamente la falta de comprensión de sus discípulos. Ellos estaban pensando carnalmente con su mente, estaban siendo egoístas, preferían comer primero ellos mismos que sacrificarse por su prójimo. Preferían despachar a la gente que atenderlos, cuando ellos creían que no era su responsabilidad. Para su sorpresa, Jesús les pide que alimenten a toda esa gente. Han de haber pensado que Jesús estaba loco. Obviamente, ellos seguían pensando en sus propias fuerzas. Pero Jesús quería saber cómo iban a actuar, cómo iban a reaccionar ante esta situación. Obviamente que no pasaron esa prueba.
Así también a nosotros, cuántas veces seguimos insistiendo en hacer las cosas en nuestra lógica. Sin embargo, no estamos pensando con la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo es necesario dejar que Jesús tenga preeminencia primero en nuestra vida y ver las cosas con fe en Él. Tener la mente de Cristo es vivir como Cristo. Es tener una actitud de confianza en Dios en las pruebas y momentos difíciles. Es ponernos en las manos de Dios, aunque parezca que se viene una tormenta en medio de nosotros. Tener la mente de Cristo es tener una actitud de servicio a los demás, como lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando reconocemos que no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas, cuando renunciamos a nuestros propios recursos, cuando reconocemos nuestra propia incapacidad de hacer las cosas por nuestros propios méritos, pero cuando renunciamos a nosotros mismos y ponemos toda nuestra confianza y fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores, es cuando dejaremos de pensar con nuestra mente. Los discípulos, a pesar de que venían de hacer milagros y predicar su palabra, fallaron en creer y obedecer a Cristo pensando en los recursos con los que contaban. Sin embargo, no habían depositado su plena confianza en Dios, de que los recursos no debían provenir de ellos mismos, sino de Dios. Y solo así es cuando nos damos cuenta de que debemos preocuparnos y ocuparnos en hacer primeramente la voluntad de Dios y cumplir con nuestras responsabilidades en el reino. Y de ahí Dios nos suplirá y proveerá. Nos dice la palabra. Dios es la fuente de toda provisión. Si recordamos la historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta, Jesús le dice a Elías que encuentre en Sarepta una mujer viuda y ella lo alimentará, aunque esta mujer viuda no tenía ni en qué caerse muerta. Bueno, tan cierto como dice, como vive el Señor tu Dios, respondió ella. No me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y preparar una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. La viuda hace caso en darle la torta de pan a Isaías, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja nunca escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahweh había dicho a Elías. Nos dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mío es la plata, mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Prosiguiendo con el texto, Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y al saberlo, les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Viendo Jesús que no pudieron cumplir con la tarea que les había encargado primeramente, que era la de alimentar a la multitud, les encomendó otra tarea más fácil, que era la de averiguar la cantidad de panes con que contaban, para que los discípulos se dieran cuenta de que con sus propios recursos eran incapaces de realizar tal proeza, pero que era necesario para poder prepararlos para que alimentaran en el futuro multitudes, pero con la palabra de Dios. También les encomendó otra tarea más fácil, que era la de recostar
a la multitud de grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Inicialmente, Jesús nunca los rechazó por no poder cumplir con las expectativas que les había mandado hacer, sino que siguió contando con ellos para la obra y al mismo tiempo estaba desarrollando en ellos una fe en las distintas tareas en las que Jesús les había comisionado y lograr una dependencia completa en el Señor. Al mismo tiempo, la pregunta de los panes serviría para que se dieran cuenta de que cuando el discípulo coloca en las manos del Señor lo poco que tiene, Dios es capaz de multiplicarlo de forma milagrosa. Por esa razón, nunca debemos pensar que somos poca cosa cuando nos entregamos en el servicio para el Señor, porque en sus manos, aún el hombre o la mujer más sencillos del mundo pueden ser un medio de bendición para muchos. Asimismo, también debemos de entregar lo poco o lo mucho, cualquier recurso que tenemos para la disposición de la obra del Señor. Siguiendo con el texto, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Nuestro Señor Jesús toma los panes y los peces, alzando su mirada al cielo, bendiciendo los escasos recursos con los que contaban, los partió y empezó a repartirlos a los discípulos para que ellos a su vez los repartieran entre todos. Aquí es donde se da el milagro de la multiplicación. Como vimos anteriormente, los discípulos no pudieron humanamente dar de comer a la multitud y precisamente eso era lo que quería demostrar Jesús a sus discípulos, que el poder no viene del mundo ni del hombre, sino que el recurso y la provisión provienen del cielo. Los discípulos entregaron lo poco que tenían, pero Dios lo convirtió en un banquete. No solo les proveyó de la palabra espiritual, sino que proveyó el pan para alimentar a todos. Mira, Dios quiere que le entreguemos los pequeños recursos que tengamos para que Él los multiplique en el lugar donde Dios te haya puesto en tu servicio a los demás. Además, que quiere que aprendas que con nuestras fuerzas y habilidades para nada podemos hacer, solo con el poder de Dios. Dios les da esta lección, que sin Él nada es, sin Él nada existe, sin Él nada podrá ser. La palabra nos dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando reconocemos nuestra incapacidad de hacer las cosas y decidimos entregar todo, significa entregar tu familia, tu trabajo, tu vida, tu servicio a Dios, poniendo a Dios primeramente sobre todas las cosas, es cuando ocurre el milagro y empieza a obrar Dios en tu vida. Cuando tú te entregas por completo, cuando tú te ofreces como esos panes y peces al servicio de Dios, es cuando Dios te multiplica y empiezas a ser transformado y multiplica tus fuerzas, como lo dice en Salmo 92. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. En realidad, la multiplicación de los panes no es el milagro más grande de este pasaje. El milagro más grande es que los discípulos cambiaran su perspectiva, su forma de pensar, que sin Dios no tenían nada. El milagro más grande en realidad es activar la fe en los discípulos. Es la decisión de creerle a Dios y a su palabra. Para Dios cualquier milagro o cualquier cosa imposible es posible para Él. Porque Él es el Dios de la creación, Él es el Dios de la multiplicación, Él es el Dios de la provisión. Él solo quiere que así como a los discípulos activaran su fe, así también Dios quiere activar esa fe en ti para que tomes la decisión de creerle a su palabra. Él quiere que tú creas en Él por lo que Él es, por lo que Él puede hacer por ti y no por lo que te puede dar.
Él quiere que confíes en Él por sobre cualquier situación o circunstancia en la que te encuentres. Él solo quiere que te acerques a Él como ofrenda de panes y peces para hacer en ti esa maravillosa obra que tiene preparada. Solo está esperando tu decisión. Él está esperando ese milagro en el que tú te decidas a buscarlo. Dios puede hacer cualquier obra que parece imposible realizarla, pero no puede tomar tu decisión. Esa parte te corresponde a ti. Hay otra cosa también muy importante. Es que de lo que sobró salieron 12 canastas, exactamente la cantidad de los discípulos. Es decir, que Jesús tomó en consideración por la obra realizada y fue repartida entre sus discípulos, para que entiendas que cuando trabajas para la obra de Dios, siempre vas a tener la provisión y la promesa de que estará contigo cuando eres obediente y haces la voluntad de Dios. El milagro no fue alimentar a la multitud con la multiplicación del pan, sino el milagro más extraordinario se da cuando tú te das cuenta por ti mismo y tomas la decisión de poner toda tu fe en Dios y de seguir y creerle a Dios en su palabra. Y es que solo así se te multiplicará cuando tú te entregas todo lo que tienes y te ofreces como ofrenda de pan y peces, como sacrificio vivo y agradable al servicio de Dios. Yo quiero orar por ti. Eterno Padre Celestial, mi Cristo, mi bendito Rey, mi Señor, mi Padre de las luces. Alabado seas tú, Señor. Precioso sea tu nombre, Padre. Se ha predicado tu palabra, mi Señor. Ahora te pido, Señor, que tú manifiestes, Señor, en este mensaje, que tú lo unjas y que tú lo envíes, Señor, a ese corazón, Señor, necesitado, ese corazón afligido, Padre. Que tú consideres que cada persona que esté escuchando este mensaje, mi Dios, que tú lo transformes, Padre. Que llegue como flecha a su corazón, mi Señor. Y que se quede ahí, Padre, tu palabra, Señor. Y que empieces a transformarlos y a dirigirlos, mi Señor. Te pido, Padre poderoso, por todos tus siervos que ministran tu palabra, para que en cada tarea que tú asignes, que ellos vayan a buscarte para cargar sus fuerzas, Señor. Que le des ese refrigerio y ese descanso y un gozo, además para que ellos se acerquen a la fuente y te cuenten todas las obras y maravillas que hicieron para tu reino. Y que tú les hables y les digas si el plan y tu propósito fueron cumplidos así como tú lo mandaste, mi Señor. Que puedan acudir a tu presencia en busca de tu consejo, de tu ayuda, de tu dirección, Padre. Y que sea tu Espíritu Santo quien se mueva en ellos, Padre, para escuchar tu voz, Padre. Te pedimos, Señor, tener un encuentro personal a solas con tu presencia para cerrar esa puerta de nuestro aposento y estarte buscando en espíritu y verdad, mi Señor, para ir a tu encuentro, para apartarnos e ir a un lugar solo en tu presencia, donde hay plenitud de gozo. Te pido, mi Señor, que consueles cada oveja, que escuche este mensaje, que en cada tribulación y aflicción que estén pasando, que encuentren en ti ese pastor, Padre, que dirige y que les habla a sus ovejas, para encontrar en ti ese modelo de quien aprender y seguirte solo a ti, mi Señor Jesús. Te pedimos, Señor, por tu provisión de alimento, Padre, no solo que nos alimentes también, sino de tu palabra, mi Señor. Que nos alimentes de tu palabra, de recibir ese alimento espiritual, de ese pan vivo que solo tú puedes proporcionar, que tú nos entregaste siendo obediente en la cruz, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener compasión por otros, a escuchar sus problemas y hacerlos parte de nuestra vida, para que ellos sientan ese reflejo de Jesús en nosotros y que seamos de esa bendición y soporte para otros, para consolarlos en las aflicciones y en las pruebas, mi Señor, para que nos hagas fuerte, Padre.
Te pedimos, mi Señor, que actives una fe en nosotros para seguir creyendo en tu palabra. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje y si aún no se ha decidido a creerte y confiar en ti, mi Dios, y aún no ha manifestado esa fe en ti, mi Señor, yo te pido que le refuerces esa fe para confiar al 100% en ti, mi Dios. Señor, te pido que multipliques, tú que eres el Rey de la multiplicación, toda provisión en nuestras manos, y ayúdanos a multiplicarnos para predicar tu evangelio de salvación y multiplica este mensaje, Padre, para que sea escuchado para tu gloria y para tu honra, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, y que caiga en tierra fértil, Padre, y en cada corazón vivo, Padre. Transforma esos corazones, mi Señor, en corazones de piedra, en corazones de carne, mi Señor. Nos ofrecemos a ti nuestros recursos, mi Señor, como ofrenda de pan y peces, como sacrificio vivo y agradable a ti, mi Señor, para hacer esa obra, Padre, que tienes planeado en nosotros. Oh, alabado sea tu nombre, oh bendito Rey. Sea tu nombre enaltecido, Padre. Te damos toda gloria y toda honra, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios.